veía redes sociales, es algo que más o menos se veía venir, ¿no? Si uno por ahí ponía un poco la antenita, quizás se daba cuenta. Hay un gran descontento, enojo, hasta cierta resignación en la sociedad, ¿no? Están aquellos que dicen, por ejemplo, no sé, durante plena pandemia estuvimos todos encerrados, ni siquiera pudimos sacar a la abuela a la vereda, mientras el presidente estaba festejando el cumpleaños de su mujer, la primera dama, en la casa. Después, mientras esperaba una vacuna, habían personas que se vacunaron antes. Están aquellos que dicen, trabajo de sol a sol, trabajo todo el día, no me alcanza para llegar al fin de mes, ni hablar de darme algún gusto. Y así podría seguir enumerando muchísimas situaciones. Ahora la pregunta es, y a esta pregunta le voy a tirar la pelota a él, justamente a nuestro invitado, es si la salida de todo esto es justamente votarlo a Javier Milei, que fue el más votado. Si bien no hay nada dicho, no hay nada cerrado, porque la verdadera elección es en octubre, hay un resultado claro por delante. Así que Luis, buenas tardes. Luis Laferriere, gracias por venir. ¿Cómo anda usted? Bueno, Gonza, muchas gracias por invitarme a estar acá de nuevo. Estoy muy contento. La paso Vio lindo. que no pasó un año. Usted dijo, va a pasar mucho tiempo, pasó menos de lo previsto. ¿O será que tan rápido el tiempo pasa? Sí. Muy rápido. Bueno, es un gusto tenerlo acá. Gracias por venir como siempre. A ver si podemos de alguna forma desgajar un poco esta compleja realidad. Hay un fuerte, uno lo ve permanentemente en cualquier ámbito, con alguien que está trabajando, con cualquier persona, están todos enojados, y creo que uno mismo, cuando uno va al supermercado, la vida, ninguno está contento, o muy pocos deben estar contentos con la situación propia, ¿no? Económica. Sí, yo hice referencia cuando vos me invitaste anteriormente a un tema que, bueno, que ya vengo analizando desde hace bastante tiempo. Inclusive yo había escrito una nota hace 2 años más o menos diciendo qué significaba entrar en un acuerdo con el Fondo Monetario. Me hubiera gustado muchísimo equivocarme, pero lamentablemente se confirman todos los anticipos, ¿no es cierto? Acordar con el Fondo Monetario no trae ninguna solución para la sociedad. O sea que parte de lo que estamos viviendo ahora se lo podemos atribuir a ese acuerdo. Sí, en realidad tenemos que atribuirlo a quienes gobiernan, que supuestamente representan los intereses de toda la sociedad. Pero tiene que ver con lo que yo a veces insisto, ¿no? Nosotros vivimos en el marco de un modelo económico-social que tiene ciertas particularidades que si no lo entendemos, no entendemos qué es lo que pasa. Nos quedamos nada más que en la superficie. Esas particularidades son que hay un grupo de actividades que son lo que llamo extractivismo depredador, que son las que promueven las grandes corporaciones, inclusive los países del norte global, que significan, bueno, extraer riquezas y recursos de nuestro territorio. Es decir, han determinado que este territorio son el sacrificio, y por lo tanto van mucho más allá de la posibilidad de que se recuperen, es decir, recuperar o recomponer todas las riquezas que se sacan de manera, digamos, es una depredación total, llevaría millones de años si no lo vemos más, pero entonces esas actividades son las que supuestamente son competitivas internacionalmente, entonces las promueven las grandes corporaciones porque ganan exportando, ¿no es cierto? Y los países dominantes, los países desarrollados, que normalmente consumen mucho más de los recursos de los que poseen nuestro territorio, es decir, es un saqueo permanente de recursos de otros lugares. Entonces promueven un modelo que se apoya en esas actividades y que además es un modelo abierto. ¿En qué sentido? En que se abre a que entren productos elaborados de afuera y que fueron destruyendo nuestra capacidad productiva diversificada que tuvimos durante décadas, ¿no? La industria nacional. Eso, claro, la industrialización sustitutiva. Eso hace que cada vez sean menos las posibilidades de sobrevivir de micro, pequeña y mediana empresa en condiciones, digamos, competitivas y regularizadas, lo cual también significa que el trabajo, fundamentalmente, empieza a escasear el trabajo genuino, y lo único que crece es el trabajo precario, el trabajo informal. Lo que uno ve cuando sale acá del canal a la calle, uno lo ve, ¿no? Los chicos que andan en moto, bicicleta, que no tienen otra salida. Claro. Uno a veces dice, bueno, gracias, afortunadamente existe todavía. Hasta hay que estar a veces agradecido a estos trabajos, pero bueno, no es lo ideal. Claro, pero como para tener una idea, ¿no? Del 2010 al 2020, la ocupación creció en Argentina alrededor de 3 millones, la PEA, población económicamente activa, y de los cuales 1,5 millones era empleo público y 1,5 millones de trabajo informal.
Es decir, que acá no crece. ¿Por qué no crece el trabajo formal competitivo? Porque hay un modelo económico que impide que se desarrollen esas actividades diversificadas, fundamentalmente la micro, pequeña y mediana empresa, y promueve las actividades depredadoras. ¿Qué pasa? Las actividades depredadoras están en manos de un grupo muy reducido de grandes corporaciones y además con el agregado que venimos soportando desde hace décadas de una deuda que tuvo un origen fraudulento, por lo tanto si el origen fraudulento es nulo, pero sin embargo la reconocimos, la pagamos más de 10 veces y cada vez debemos más. Y eso hace que los acreedores, los grandes usureros, extraen gran parte de la riqueza que generamos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? La riqueza se va concentrando cada vez en un número más reducido de corporaciones y de capital financiero, y yo creo que te había comentado también cómo su comportamiento es llevarse la riqueza afuera del país, tiene que llevársela en divisa, en dólares concretamente. De manera de que lo que más concentran la riqueza, después se lo llevan a dólares, y el problema que nosotros tenemos es que nunca alcanzan los dólares. Claro. Nosotros tenemos dólares por exportaciones que son récord. Nosotros tenemos un país que, por un lado se puede decir que por suerte tiene una balanza comercial favorable, más de 200.000 millones de dólares en lo que va de este siglo y 50.000 millones de dólares en los últimos 4 o 5 años, favorable, es decir, teníamos que nadar en dólares, pero no están porque nos saquean. Entonces yo, ¿qué digo en relación a tu pregunta? Que nosotros somos un país inmensamente rico, pero somos inmensamente saqueados. ¿Permitido por quiénes? Por quienes vienen gobernando que no miran la necesidad de los problemas del conjunto de la sociedad, sino que prefieren obedecer a los que tienen más. Claro, que no es algo de este gobierno del anterior, sino de muchos gobiernos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? La periodicidad de gobiernos de distintos signos, que lo único que hacen es agravar la situación, genera en la sociedad un descontento cada vez mayor. Claro. Descontento, descreimiento, desesperanza. Es entendible eso, ¿no, Luis? O sea, cuando uno escucha a la gente realmente, el otro día fuimos con un panadero de barrio, ¿no? Una familia de panaderos, y la verdad decían, lo votamos a Javier Milei y nos contaban su situación y uno entiende, comprende ese enojo de la gente. Claro que sí, porque las políticas, en lugar de priorizar cómo mejoramos, porque yo digo siempre, ¿no es cierto?, la economía es la actividad que desarrollamos para que la gente viva mejor. Si la gente está mal la economía. No vengan con PBI, que crece el PBI, que el equilibrio presupuestario, que baja el déficit. No, hay que medirlo en calidad de vida de la gente. Y si tenemos más del 50% de la población viviendo en pobreza, el INDEC había estado elaborando un nuevo indicador de pobreza multidimensional. Cuando empezaron a ver lo que le daba ese indicador, frenaron todo, porque la pobreza está creciendo en términos alarmantes. Entonces yo digo, por ejemplo, dos titulares que vi entre ayer y hoy. Uno, bueno, que confirma lo que vos decís, ¿no? Una persona salió a tirar comida podrida a la calle, seguramente vos lo leíste también, y una familia que le dijo que si no tenía más para darle. Es decir, se estaba alimentando de comida podrida y pedía más. Es decir, esto es un drama que no puede permitirse la Argentina, que tiene tanta riqueza, que genera tanto alimento. Esto por un lado. Acá en Paraná, Luis, hablo de Paraná porque es la realidad que conozco, esto debe pasar en todas partes. Hay gente que entra a los contenedores a buscar restos de comida. Sí, por supuesto, revisan basuras, buscan lo que sea. No hay que ir muy lejos, ¿no? Uno sale de la puerta de su casa y es una realidad en un país que está produciendo alimentos en equivalente a 400 millones de personas, somos 46, no podemos alimentar a lo que tenemos. El otro titular, que es un poco la contracara que explica esto, que el Fondo Monetario, que acaba de dar graciosa y generosamente un nuevo préstamo a la Argentina. Claro, esto que va a pedir más ahora y que lo consigue, ¿es un préstamo para pagarle lo que ya le debíamos al fondo? ¿Es algo así para grandes? Es un préstamo para pagarle lo que ya le debíamos por una deuda fraudulenta que nunca debimos, más los intereses, más un restito que queda para alimentar a los especuladores que ganan la plata en pesos y se lo quieren llevar afuera para tener algunos dólares también para alimentar la especulación, ¿no es cierto? Para eso alcanza. ¿Pero qué dice el Fondo Monetario? Sería como que yo, no sé, le pido 100 pesos a usted, siempre hablamos de ya 100 pesos casi no existen, y no tengo después la plata para devolvérselo, entonces voy de vuelta a Luis, le pido, no sé, otros 50 pesos para devolverle, no sé, 40 pesos de esos 100 pesos. Por eso, me pedí 150. ¿Por qué? Porque 100 tenés que devolver y 50 te presto. Entonces me da la plata, acá no entra esa plata, ¿no? Pero el tema es que para hacer eso, para lograr ese préstamo que es por una deuda fraudulenta, que la pagamos 10 veces y que no la debimos nunca, te exigen, te vienen exigiendo, como vienen exigiendo desde hace 2 años. ¿Qué exige el Fondo Monetario? Y bueno, como la deuda es pública, pues se la pasaron al Estado, y el Estado se la pasa al conjunto de la sociedad, pero el beneficio era para un puñado de especuladores.
Como es pública, entonces dice el Estado tiene que tener plata para pagar la deuda. ¿Y cómo hace para tener plata? Tiene que ajustar. Y tiene que ajustar. Tiene que cobrar más impuestos. Aumentar tarifas. Tiene que aumentar tarifas. Tiene que bajar salario y bajar jubilaciones. Bueno, el titular de hoy que yo leí decía justamente eso. En el Fondo Monetario, declaraciones después de otorgarle el préstamo a la Argentina, es que la Argentina tiene que hacer esfuerzo para aumentar tarifas, más de lo que han aumentado las tarifas en el último año, que es una locura, para bajar sueldos y bajar haberes jubilatorios. ¿Qué es lo que está pasando, Luis, en la realidad? ¿No? Claro que sí. No es algo que va a pasar, sino que obviamente ningún político, sobre todo el oficialismo, va a salir a decir esto, pero en la realidad está pasando. Las jubilaciones alcanzan cada vez más para menos, los salarios también. Las estadísticas presupuestarias lo que indican es que el Estado ha venido bajando el gasto, lo que se llama el gasto primario, es decir, sin considerar los intereses de la deuda, bajando y fundamentalmente en gasto social y jubilaciones, y aumentando el pago de intereses. Es decir, la receta del fondo es, que ya se viene aplicando desde hace tiempo, aumente la tasa de interés a los especuladores que no hacen ningún aporte a la sociedad, que se quedan cruzados de brazos y se llevan la plata afuera, no pagan impuestos, y achiquen el ingreso a los sectores mayoritarios que son los más vulnerables. De acuerdo. Frente a eso, las variantes tradicionales que van a las elecciones y plantean más o menos lo mismo. Es decir, marchamos hacia lo mismo. Unos dicen, bueno, vamos a una velocidad de 20, 30 kilómetros por hora. Otros dicen, vamos a una velocidad de 60, 70 por hora. Pero aparece un tercero que dice, yo pateo el tablero, no puede ser. Estamos llegando al punto, Luis. No vamos en un misil hacia el abismo. Vamos a la velocidad del sonido. Es decir, el planteo que trae en su propuesta, esto que yo llamo con mucho respeto, ¿no es cierto? El muñeco maldito, disfrazado de payaso peluquín. Y digo con respeto porque lo que plantea es destrozar la sociedad. Porque hoy hablar con esas recetas, cuando el problema es que tenemos 50 o más % de la población en pobreza y tenemos 2/3 de los chicos viviendo en pobreza, cuando sabemos que los chicos hasta los 2 años, si tienen deficiencia en la alimentación, van a tener daños cerebrales que van a ser irreversibles por el resto de su vida. Esa es la sociedad que tenemos en el futuro. Y con ese estado, lo que dice esta persona es que tenemos que patear el tablero. ¿Patear el tablero cómo? Y bueno, por ejemplo, dolarizando. ¿Y qué es dolarizar? ¿Qué pasaría? ¿Y qué es dolarizar? Mejor, ¿Qué es dolarizar? Igual, es cambiar los pesos que estamos usando por dólares, ¿sí? Que lo tendría que hacer el Estado. Yo podría decirle, Luis, la verdad, bienvenido sea, porque si hoy cobro en pesos no me alcanza, si me pagan todo eso en dólares, capaz. Claro, exactamente. Así razona, ¿no es cierto?, de una manera superficial cierto periodismo que dice, bueno, macanudo, con eso resolvemos el tema de la inflación. Si usamos dólares en vez de pesos, claro, macanudo. ¿Y cómo hacemos para el cambio? Tenemos que cambiar los pesos que hay por los dólares que tiene el Estado, ¿sí? Hace 6 o 7 meses se hizo un cálculo que cuánto valdría si dividimos los dólares que tenía el Estado en ese momento por los pesos, y tendríamos que hablar de un dólar que va de 2.500 a 9.500, 10.000 pesos. O sea, un dólar, 10.000 pesos. Lo que pasa es que después los dólares se perdieron. Hoy no tenemos dólares. O sea, el precio del dólar iría a infinito, hacia a la estratosfera, al sol. Tendríamos un dólar carísimo. Si nosotros partimos de un dólar de 10.000 pesos, ¿qué significa? Que hay que entregar dinero, plata emitida, y a cambio te dan un dólar por cada 10.000 pesos. Quiere decir que el que cobra, supongamos, un sueldo de 300.000 pesos, le dan 30 dólares. ¿Qué significa eso? Que con 30 dólares puede vivir 2 o 3 días. Es decir, se pulveriza el poder adquisitivo del salario y de las jubilaciones, ni hablar. Es decir, sería tremendo en términos sociales para el 90% de la población que se cambie el dólar cuando el tipo de cambio no va a ser un dólar, un peso. No. Claro. Por lo menos un dólar, 10.000 pesos de ahí para arriba. Entonces, ya ahí empezaríamos con un problema gravísimo, que tendríamos 2 o 3 dólares. Los precios en dólares se quedarían, pero no tendríamos dólares para comprar. Otro problema es que si el Estado tiene déficit, hoy compensa el déficit con emisión monetaria. Con emisión. ¿Sí? Gracias a eso. En la pandemia, por ejemplo, pasó eso. Gracias a eso nosotros hemos tenido durante 5 o 6 décadas un Estado que fue garantizando cierto desarrollo en términos económicos y sociales, y tuvo déficit, y emitía. Y vivíamos en mejores condiciones que una sociedad que tenía esa movilidad social ascendente generalizada. Ahora, si tiene déficit y no emite, no puede emitir, y no tiene dólares, y tendría que paralizar los servicios, tendría que dejar de pagar la salud, la educación, es decir, sería un caos. Claro, o sea, si no tiene plata para una escuela, un hospital, se cierra la escuela, se cierra el hospital. Sería una locura. Y lo peor de todo es que esto no solucionaría la causa de fondo que tenemos, que es que los que ganan la plata en la Argentina, son muy pocos, se la llevan afuera en dólares. Con esto lo llevaría más fácil, no tendrían que cambiar
a ver, viendo cómo cambio, cómo llevo los pesos a dólares, me los llevo. Directamente ganan en dólares y se los llevan. ¿Y qué significaría eso? Sería una sociedad con muy pocas y grandes corporaciones viables, y todo lo otro sería una masa de pobreza donde la gente mataría por trabajar por un plato de comida. O sea que la clase media estaría pulverizada prácticamente, sería... Absolutamente. Habrían dos extremos, o sea, la diferencia sería mucho más que la actual todavía. Absolutamente, porque no habría posibilidades de supervivencia, quedarían solamente algunas actividades orientadas a la exportación. Es decir, es una propuesta demencial, pero que implicaría de que hay como una decisión de decir, hacemos una guerra contra la sociedad argentina. Entonces, hoy lamentablemente las opciones son seguir marchando hacia el precipicio, un poquito más despacio, un poquito más rápido, o volar hacia el precipicio y desaparecemos. Eso creo que son, digamos, para hacerlo gráficamente, las propuestas que desde el punto de vista técnico aparecen en... Luis, ¿y a esos dólares hoy tenemos para dolarizar o tendríamos que otra vez salir a pedir afuera? ¿Cómo sería? No, es que justamente por eso te decía, al no tener dólares, el valor del dólar tenía infinito, salvo que si consiguiéramos prestado, pero conseguir prestado hoy los dólares cada vez más difícil. Y cuando te lo prestan, viene con una cantidad de condicionamiento donde tenemos que entregar prácticamente todo. Tenemos que entregar el subsuelo, el mar, claro. Si hoy tenemos dependencia externa, sería peor todavía, más dependencia externa. Sería absoluta. ¿Del FMI o de algún país? Porque si hoy ya hemos entregado el control de las principales variables al Fondo Monetario, que es el que dice, ¿no es cierto? Bajen los salarios, bajen las jubilaciones, ajusten, aumenten la tarifa, suban la tasa de interés a los usureros, y están haciendo eso. Imagínate lo que sería tener que pedirles para hacer el cambio. Ahora, si nosotros hacemos el cambio, le pedimos para hacer cambio de dólares por peso, y después el Estado no tiene que devolverlo. ¿Ahí cómo lo devolver? ¿Qué le va a decir a lo que le dio la plata te propio para poder pagar? Es decir, es una locura, es que nos llevaría a una situación, como te digo, de una caída directa al pozo. Y eso es lo que yo, por lo menos, trato de aprovechar, ¿no es cierto?, estos espacios para llamar la atención, informar a la sociedad para que reaccione, que si no reacciona la sociedad, si no detenemos esto que yo digo que es un modelo, un saqueo permanente, ¿no es cierto?, que es de destrucción del suelo, contaminación del ambiente, saqueo de recursos y multiplicación de la pobreza. Si no reaccionamos y no participamos más activamente, esto va a seguir. Claro, ese voto bronca, ¿no? Esa bronca que hay en la calle, en la sociedad, se nos vuelve en contra. O sea, si yo voto con bronca, voto a este candidato que dice usted en este caso, estaríamos peor todavía que ahora. Absolutamente, porque lo que promete es garantía y seguridad jurídica para las corporaciones y para los bancos, pero que son justamente los que generaron los problemas que tenemos, pero no seguridad jurídica para el jubilado que aportó y trabajó durante 30, 40 años de su vida, y que hizo este país que tenemos. A ese no, le quitan los derechos que le corresponden legítimamente. Para ello no hay seguridad jurídica. Por eso, digo, hay que pensarlo bien, hay que mirar bien, porque una cosa es diferenciarse de lo que tenemos, pero diferenciarse para peor es grave, ¿no? ¿Cómo se llega ahora con este mensaje, no? Porque, bueno, quedan un par de meses, par de semanas, el tiempo pasa volando, y me imagino que no es fácil en este contexto donde después de las PASO no es que cambió la situación, sino que empeoró, ¿no? Uno vio esta devaluación, uno va al supermercado, todos de alguna forma lo vivimos, lo sufrimos a esto. Y qué difícil, ¿no?, llegar a los votantes de Milei en este caso con ese mensaje. Ojo que si esta persona aplica tal y tal política, no solo que vamos a estar iguales, sino que podés estar en una peor situación. No, podés no, es absolutamente seguro que vamos a estar peor. Con cualquiera que votemos, no vamos a estar mejor. Si no decidimos como sociedad cambiar el rumbo y pensar a participar cada vez más, exigir, movilizarnos, es decir, no esperar que nos regalen nada porque llevamos 40 años de democracia y cada vez estamos peor. Es decir, cambiar esa actitud, pero obviamente no avalar con nuestro voto propuestas que seguramente son claras. Nos dicen, nos van a sacar derecho. Claro. Y no van a sacar recursos y no van a sacar ingresos. Y por ningún lado aparece alguna promesa de mejora, salvo para aquellos que tienen, bueno, hoy las mejores condiciones de ingreso, de vida y de Totalmente. riqueza. Usted, Luis, como ex docente universitario, justamente, muchos de los que hoy tenemos un título, lo tenemos gracias a la educación pública. Y ahora con esto de los alquileres, yo siempre recuerdo, si hoy le tocaría a mi familia mandarme del campo acá a Paraná, para ellos hoy sería imposible. En ese momento lo pudieron hacer porque los alquileres eran más accesibles. En caso de que se privatice la educación, si hoy ya está complicado con el tema de aquellos que tienen que alquilar,
¿Qué pasaría después? ¿Qué opina usted, como tantos años transitando la universidad pública, la educación pública, en ese caso? Es que no va a haber viabilidad para las actividades, por ejemplo, de las micro, pequeñas y medianas empresas, para actividades del trabajo autónomo, los profesionales. No van a tener campo. Esto va a ser una masa de pobreza y de marginalización. ¿Por qué? Y porque el plan no daría para otra cosa. Es decir, esto es avalar, pero mucho más aceleradamente, este proceso de saqueo permanente de riqueza que sufrimos. Nosotros generamos riqueza, nosotros producimos muchísimo, nosotros tenemos un territorio privilegiado, pero estamos siendo saqueados materialmente, porque nos sacan los recursos, financieramente, porque nos llevan la plata, y bueno, y perdemos algo que yo creo que te he comentado también a vos, que es lamentable, la materia gris, los jóvenes que formamos, los más pujantes, los de mayor nivel de universitario, profesional, posgrado y doctorado, que los formamos y se los llevan gratis los países del norte. Entonces, eso tenemos que detenerlo. Si no lo detenemos, no hay posibilidades de que cambie la situación. Y si no cambiamos nosotros nuestra conducta, es muy difícil que tengamos resultados distintos. O sea, a veces cuando se dice, bueno, el tema de privatizar, cerrar el CONICET también, de alguna forma a los países de los cuales dependemos actualmente les conviene, ¿no? Porque así somos eternos dependientes, dependemos aún más, vendedores de materias primas, y ellos exportan sus conocimientos. Absolutamente, es decir, que no tengamos industria. O vendemos el litio en bruto y le compramos el celular, lo vendemos en 5 pesos, siempre pongo números bajos, 5 pesos y compramos el celular en 100 pesos. Pero es una sociedad que ya va a dejar la posibilidad de que queden muy pocos por sobre la línea de flotación. Y el tema es que aquellos que están sobre la línea de flotación todavía tienen esperanza de que, bueno, en una de esas nos salvamos. Bueno, tienen que saber que se van a salvar muy poco y tenemos que hacer... Porque si queremos una sociedad mejor... La gente, el pueblo, el ciudadano, ¿se quedaría realmente quieto, tranquilo en su casa? ¿Se dejarían empobrecer, morir? Bueno, es un proceso, verlo, ¿no? Es un proceso lento que lo está logrando, entre comillas, los gobiernos que vienen gobernando. Y no se han animado a hacer un proceso rápido porque pasar como en el 2001-2002, ¿no es cierto? Sale la sociedad a la calle y decir que se vayan todos. Ahora, la propuesta de este payaso maldito o muñeco maldito disfrazado de payaso peluquín es ya directamente hacerlo rápido. La clase media molesta, consume demasiado, gasta mucho, y acá lo que hay que hacer es ahorrar para exportar mucho, para tener dólares, para pagar a los acreedores. Entonces, ahí el tema... fundamentalmente es que deberemos reaccionar antes de que sea demasiado tarde, ¿no es cierto? Y reaccionar es cambiar la actitud, ¿no es cierto? No decir que la democracia es votar uno cada 4 años, sabiendo que va a ser más de lo mismo, en esencia, se ponen una camiseta distinta, pero en esencia hacen más de lo mismo, porque materialmente no se puede, si se llevan toda la riqueza, no se puede mejorar las condiciones. Y la clase política también tendría que reaccionar, ¿no? No solamente el oficialismo, sino toda la clase política. ¿Se ve alguna reacción? ¿Usted ve posible alguna reacción en los próximos meses, próximas semanas? Yo creo que si la sociedad no reacciona, van a seguir haciendo más lo mismo. Es decir, es como si te dices, bueno, pero si vos agarrás le prometés y hacemos más de lo mismo, quedamos bien con lo de arriba y no pasa nada y seguimos haciendo así, seguimos turnándonos uno y otro. Si reaccionan es porque aparece un tercero que patea el tablero. Claro, mal, ¿no? De alguna forma la sociedad reaccionó. Hay que ver después en qué sentido. Claro, ¿no? Yo creo que la reacción de la sociedad, en cierta manera, tiene su parte positiva porque está diciendo basta. Sí. Y creo que también le está diciendo basta y ojo, que no vayan a hacer las cosas peor. Ojo también, que no crean eso porque no da para más. Porque no da para más y nosotros tenemos, digamos, un montón de condiciones para que la gente viva mejor. Un montón de condiciones en el país, en la provincia, como pocos países y como pocos territorios del mundo. Vivir bien, no en la opulencia, pero vivir bien y garantizar comida, educación, salud, vivienda, se puede, inclusive casi todo con recursos propios, si quiere importarlo, ¿no es cierto? Pero tiene que haber cambios drásticos, profundos, radicales de la política económica y social. Luis, como siempre, gracias por la visita. No, gracias a vos, que me das oportunidad de desahogarme un poco de esto. Gracias. Luis Laferrier, docente universitario.